Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa en nuestro canal de Twitch. Buenas tardes, Cristina. Hola, muy buenas. Pues nada, en este caso hoy vamos, como ponía en el título, vamos a hablar de las 24 horas, ¿vale? De las pruebas de 24 horas, de cómo se preparan, nuestra experiencia, en este caso sobre todo la de Cristina, que ha corrido unas cuantas de ellas. ¿Vale? Y nada, y luego si queréis preguntar alguna cuestión de lo que estamos hablando, de cualquier cosa relacionada con, con este caso, con las pruebas de 24 horas, ¿vale? Pues nada, estaremos encantados de contestaros. Primero ponernos un contexto por nuestra experiencia. Nosotros empezamos, bueno, empezamos a hacer carreras de este tipo, conocimos este mundillo en el año 2008-2009, creo que fue el diciembre de 2000, no, creo que fue cerca de verano del 2008, mayo de 2008, en Torrejón, las 24 horas que hacía el Club Peña, en este caso, de ahí de Torrejón de Madrid. Yo sí que había hecho alguna prueba de 100 kilómetros, Cristina también. De las pruebas esas de 24 horas habíamos oído hablar, pero la verdad es que nunca nos habíamos planteado acudir a una, ni tampoco sabíamos de ellas, ¿no? Un poco, entonces, bueno, conocimos esta prueba, tampoco había muchas menos que ahora y era un mundillo pues, mucho menos conocido, por decir de alguna manera. ¿Qué recuerdas de esa primera prueba? ¿Te acuerdas, Cristina, de Torrejón esta que, bueno, que no acabó bien para ninguno de los dos y que nos llovió durante toda la prueba, si no me equivoco? Sí, nada más llegar, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, porque recuerdo que no era un circuito también corto, Sí, un pero, kilómetro más o menos, sí. pero no se veía el ambiente y la participación que se ve ahora. Entonces me acuerdo de llegar allí, incluso dudar, ¿es aquí o no? Y ya ver corredores y ver que iba gente con la mochila, pero al principio era como un poco solitario. Ya te digo, incluso dudar si llegamos, aparcamos, nos fuimos adentrando. Y sí, ya vimos un poquito la logística, también nada que ver con lo que ahora ha evolucionado. Y ver que empezaba una carrera y que era un poco supervivencia en el nivel de avituallamiento, en el nivel de logística. Y que había pues un poco un mezcladillo de edades, de cuerpos distintos, de bueno, muy primitivo, pero muy una lluvia horrible y es lo que recuerdo de la misma concentración de una carrera bueno, que es lo que engloba. Cuando yo oigo 24 horas es una pequeña sonrisilla, pero ya es una prueba donde la concentración lo es todo y al final los aspectos externos, pues bueno, nosotros empezamos la carrera y nos fuimos pues buenamente dando lo que íbamos teniendo. Sí, era una carrera que recuerdo que era en un parque y que todas las vueltas pasabas por dentro de una plaza de toros. Era la plaza de toros de Torrejón, me imagino, y el parque que hay fuera, pues dabas una vuelta y parte de la vuelta era por lo que es detrás de las barreras, digamos, ¿no? El pasillo ese que hay entre la grada y lo que es la arena, ¿no? Porque si no, no, iba por la arena, ¿no? Creo que iba por dentro. Sí, iba por dentro, había varios, sí, varios impactos distintos. Sí, El, el estar, bueno, así en circuito, pues también hacía que te cruzaras menos a la gente, porque no era como algunos circuitos que son medio y medio. Y entonces, bueno, el dar vueltas por allí y era una experiencia como de impacto. Al ser la primera, yo recuerdo un poco eso, que era todo muy nuevo, muy primitivo. sí, esa prueba no acabó, no conseguimos acabarlas, principalmente en mi caso, a mí me dio un mareo a las 12 horas. También hay que decir que en esa época, bueno, o no se conocía tanto el tema de alimentación en estas pruebas, o no lo conocíamos nosotros, o no lo habíamos experimentado sobre todo. Íbamos un poquito ensayo-error para una maratón, una carrera de 100 kilómetros más o menos lo teníamos controlado. Este tipo de pruebas cambia totalmente. De hecho, muchos de los fracasos en estas pruebas vienen por no gestionar bien el tema de la alimentación, ¿no? Hay gente que habla de entrenamiento nutricional, ¿no? Puedo decir de alguna manera, pues por ejemplo, que van a correr después de haber desayunado más de la cuenta o tomar alimentos que luego tú vas a tomar en carrera o probar este tipo de geles o este tipo de complementos, lo que sea, ¿no? De bebidas y tal.
Este es un trabajo que la verdad es que poco se sabía o poca información había, no como ahora, y poco habíamos hecho. Ahora todo el mundo más o menos tiene claro, pues a la hora tantos gramos o tanta cantidad de hidratos, tanta cantidad de sales, todo este tipo, ¿no? Y se lo reparten con geles que ya llevan eso, o con algún tipo de alimento. En aquella época, o por lo menos recuerdo en estas primeras carreras, que no teníamos ni esa experiencia ni los conocimientos adquiridos en ese sentido. Entonces, la mayoría de los fracasos venían un poco por ahí, ¿no? Esta prueba la acabamos en 12 horas. Principalmente yo tuve que retirarme por eso, bueno, no sé si me llegué a desmayar, pero casi, porque no me quedé sin reservas, no haber gestionado bien la hidratación, la alimentación. Y luego de esa prueba, creo que ya sí, has hecho los 100 kilómetros. Hiciste un 24 horas en Candragó, si no me equivoco, que a las de 24 horas de Barcelona, de corredores.cat, que hemos ido varios años. Y en el 2009, sí, eso es, sí, en el 2008 hiciste Candragó, y en el 2009, mayo, en Italia, fuimos al primer mundial de 24 horas que fuiste, que es en Bérgamo, en Italia, que ahí haces 179 o 174 por ahí kilómetros, porque uno es en Barcelona y luego es ahí. ¿Qué recuerdas de esa primera de Barcelona y sobre todo del mundial, el primer mundial que tú fuiste con la selección? Pues es que es curioso, pero aunque sentada y haciendo cuentas todo parece muy fácil, pues es como el 24, la ilusión de llegar a los 200, como la maratón bajar de 3 horas. Y yo recuerdo que estaba pues con mucha ambición de llegar a esa soñada marca. Al mismo tiempo era muy jovencita, mi experiencia era muy corta y estaba con muchas ganas de corresponder. Te sientes en un mundial y quieres hacerlo. Y por un lado todo el mundo me decía que estaba muy bien hecho, que tendría que pasar años y un poquito y hacerme. Y por otro lado yo estaba pues contenta de haber llegado ahí, pero con eso de querer ya morder el siguiente para acercarme a esos 200. Y esa prueba es en mayo del 9. En diciembre volvemos a Barcelona, ya con más experiencia, con más entrenamiento, con maratones como entrenamiento por medio, con más de una carrera de 6 horas, de 100 kilómetros. Y en diciembre del 2010, eh, tanto tú como Eva Esnábola, que fue tu compañera de selección y rival, entre comillas, durante unos cuantos años en esas pruebas, ¿no? Conseguís las dos batir el récord de España. En este caso creo que Eva hizo 210 o 211 y tú te quedaste muy poco, a un kilómetro, pues 209, 210 y ella haría 212. O sea, se batió el récord de España en este caso, o fue un poco más, no me acuerdo bien, pero vamos, fuisteis bastante juntas durante la carrera. Tú en esa carrera creo que llegas a hacer 210 kilómetros y Eva hizo algo más, 13, 14, no me acuerdo bien, pero batió en ese momento ya el récord de España. ¿Qué recuerdas de esa prueba de Barcelona? Pues esa prueba ya, a ver, como eran otros tiempos, pero ahí ya el tema de la alimentación me ayudó mucho porque una anécdota de la primera carrera de Torrejón, ¿no te acuerdas que la gente pues llevaba un cuchillo y un chorizo, iba tomando trozos? Quiero decir que era todo más. Y yo eso pues también me lo hice un poco mío y mi avituallamiento pues llevaba en papel albal lonchas de jamón serrano. Y recuerdo en ese 210 de la alegría de haber ya superado los 200, de haber conseguido marca y de ya haber gestionado lo que es el tema de la alimentación, que fue evidentemente lo que me ayudó para luego la cabeza, que te puedas, que es otro tema también importante, el de la cabeza en las 24 horas. Pero el tema es ese, recuerdo que el hecho de ya saber los alimentos que tocan, pues las sales y los alimentos que son un poco premio, pues un trozo de chocolate o tal, y no, pues fue lo que, como la evolución, noto que, me acuerdo que en esa carrera dije, bueno, esta vez no he fallecido, he tenido dolor como todo el mundo, exigencia como todo el mundo, pero en esa carrera sí que me marcó un antes y un después en la alimentación. Y ojo, hablamos de que hoy por hoy estamos años luz, que ahora, gracias a todo,
a la afición, a la información, al querer gestionar todo, incluso de material, pero ya esto es un tema zanjado, casi lo de la alimentación. Y el tema que también lo habían practicado alguna vez que otra, el ir con el estómago pues lleno y hacer así o incluso hacer algún entrenamiento prácticamente en ayunas para esos momentos de cara a la carrera final que estás vacío y que a lo mejor ya el alimento no te entra mucho. Y habíamos entrenado un poquito esos dos aspectos y para mí esa carrera fue un antes y un después, sobre todo en el tema de alimentación. Sí, sí. Evidentemente con la experiencia, como hemos comentado antes, vamos aprendiendo del error. Seguramente nos hemos saltado antes de Barcelona, en la primavera del 2010, en mayo, en Brive, en Francia, vas al segundo mundial, mucho mejor, el mayo de 2010, mucho mejor preparada que el año anterior en Bérgamo. De hecho, tenías previsto llegar a cerca de los 200 kilómetros, incluso pasaste las 12 horas en 122 kilómetros. Y ahí lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Por problemas alimentarios te tienes que parar, creo que llevabas 15 horas, 145 kilómetros, si no me equivoco. Porque yo ahí ese mundial también lo corrí, pero bueno, lo corrí para completar, ¿no? Yo a preparación yo hice 100 kilómetros y luego me dediqué a ayudarte en este caso y me acuerdo que eso, que tuviste, ahí fueron problemas de alimentación, ¿no? Sí, por eso también nos hizo pues hacer más hincapié a eso, al entrenamiento. Yo era un poco loca de que incluso me daba como miedo comer o beber y para nada. Pero aún así, pues cosas que... ese sí que noté que bueno, fue fallo de falta de estar tan concentrada donde tienes que saber no pasarte el ritmo al principio, gestionar la cabeza y saber que la alimentación es fundamental desde el principio. Y no solo cuando ya te pida el cuerpo, porque luego aunque quieras, en ese precisamente fue lo contrario. Fue como decir, uy, aquí puede haber muchas horas de entrenamiento y las patas estar fuertes, pero como no consigas saber la nutrición y precisamente fue lo que un poco a partir de ese marcó un poco más el entrenamiento de la alimentación y entonces en el siguiente pues bueno, hubo buenos resultados. Esto, por seguir un orden cronológico, en mayo es en Brive, en Francia, el mundial este que te tienes que retirar. En diciembre son las 24 de Barcelona, los 210 o 209. Es que la verdad es que teníamos que haber puesto la tabla con las cifras, pero no tenemos el otro ordenador. Y luego eh, hay un par de años que sí que haces mucho 100, 6 horas, 12 horas y llega tu mundial, digamos, ¿no? Y ahora hablaremos de esa preparación, que realmente creo que es lo más interesante que podemos aportar en nuestra experiencia, ¿no? Que es en el 2012, en septiembre, el Mundial de Polonia, el de Katowice, cuando haces tu marca actual, que es el récord de España, 226 kilómetros, y que creo que la clave de ese mundial, ya empezamos a hablar un poco de los entrenamientos, ya llevamos, pues eso, 3, 4 años con estas pruebas, más lo que veníamos de antes de maratones y tal, y la clave de ese mundial yo creo que es lo planificamos de una manera diferente. Sabemos ese mundial, sabíamos ya en marzo, abril que iba a ser, y decidimos apuntarnos a los 6 días, que en teoría ya había sido 2 veces, pero ese año no íbamos a ir un poco pensando en que tenías un mundial en septiembre, pero le dimos la vuelta y nos dimos cuenta en los años anteriores que cuando tú hacías el 6 días o hacíamos el 6 días en junio, nuevamente en agosto y septiembre venía como una supercompensación y es cuando mejor te encontrabas y incluso para carreras rápidas y la mayoría de tus marcas vienen por ahí, por el otoño, invierno después de esos 6 días. Entonces decidimos ir con los 6 días a tope, de hecho haces tu marca actual, que también es récord de España, los 701, y ese verano tampoco hacemos tanto volumen porque ya venimos de los 6 días. Sí que haces largos ahí en la Pola de Bona, por ejemplo, en el velódromo, llegas a hacer 40-50 kilómetros. Pero, por ejemplo, hacemos carreras populares, vas a Siete Aguas, vas a Navajas, o sea, no dejamos de hacer, intentamos coger chispa, que es lo que se pierde cuando haces el 6 días, y llegas justo 3 meses después de la prueba de Francia, ¿no? A Katowice, a Polonia, y ahí consigues hacer los 226, quedas octava del mundo. Durante bastante tiempo la prueba vas en podio entre las tres primeras, hasta la hora 17 y 18. Recordar que el paso de las 12 horas
fueron 122 kilómetros, la segunda parte hiciste 104 en este caso. ¿Cómo viviste esa prueba o qué recuerdas de esa prueba de Polonia? Esa prueba sabía que estaba fuerte, por lo que acabas de comentar. Mira, yo creo que la clave, bueno, voy a retroceder un poco. Cuando el primer año mío de Antibes, que hice 54. 654, la que ganó, yo quedé segunda, pero la que ganó venía a hacer el Camino de Santiago. Y dijimos, toma, pero no el Camino de Santiago Corriendo, corriendo. corriendo y se habían metido con su marido 15 días. Dije yo, qué lista, 15 días ahí para ahora un 6 días. Y fue lo que un poco dijimos, es que es verdad, a lo mejor si preparamos a saco los 6 días, luego, y es verdad, mentalmente 24 es una barbaridad, porque lo tiene todo, ritmo, no parar y durabilidad. Pero los 6 días es brutal. Y si tú visualizas el dolor de muchos momentos de 6 días, pero que aún te quedan 4 días, la cabeza tienes que gestionarla. Cuando estás en un 24, no hablas de días, hablas de horas. Que sí, que todo esto sigue siendo una locura, sigue siendo súper exigente, pero hablas de 15 horas, 10 horas, 9 horas, no de 4 días, 3 días. Y os puedo asegurar que hay momentos de los 6 días, incluso a la 10ª hora, que estás como momentos de las 24. Entonces, el ver que ella había hecho 15 días por Camino de Santiago y luego un 6 días bien, dijimos, bueno, y así fue. Entonces, este mundial yo sabía que tenía cabeza y sabía que tenía piernas. No, no tuve información, pero yo veía que los japoneses, los chinos, los Estados Unidos, todos los países así un poco me miraban mucho, me miraban mucho. Me sentí incluso, humildemente así como importante. No teníamos información. Y luego sí, cuarta de Europa, octava del mundo, apenas kilómetros nos jugamos muchos puestos. Y recuerdo ese mundial que fue el sueño en una hora y un poco el vientre en otra. Pero sacando 2 horas, que no pude llevar la continuidad que llevaba, yo estaba fuerte, estaba firme, estaba con mucha ambición y mi cuerpo estaba respondiendo a un entrenamiento brutal, una compensación brutal y donde fue muy buen método el hecho de que estaba más rápida que nunca y con muchísimo kilometraje. Llegué a la combinación de hacer maratones como entrenamiento, entrenando incluso un largo el día anterior, y me movía en torno, mi mejor marca en maratón, para que os hagáis una idea, son 2:53. Pero sin, o sea, esa descansando un poco después de todo, de los 6 días, de tal, como compensación, sin mucho tiempo. Oye, perdona, Cristina, tú haces a finales de septiembre del 2012 Katowice y todas tus mejores marcas en distancias más cortas vienen en los 6 siguientes meses. En diciembre del 2012 en Castellón, el 2:53. En febrero del 2013 en Coruña, el 1:22 en media. Y en enero del 2013 también en Valencia, en el 10K, el 37:50 y algo en el 10.000, 53 creo que es. Es decir, después de un 6 días, en junio, con ese brutal volumen de kilómetros que llegábamos a tocar, era fácil, los 220 kilómetros semanales. Sí. Luego los 6 días, en 6 días son 701 y luego mantuvimos 170, 180 fáciles ese verano y haciendo vueltas a peu y carreras y tal. Y después de esos 6 días, perdón, de ese mundial, esos meses de octubre, noviembre, diciembre es cuando estás con Suso de la Fuente entrenando y es cuando viene la marca de maratón en Castellón, de 10.000 y de media. Quiero decir que está claro que si tú eres capaz de ese... O sea, eso es un dato curioso para la gente que nos está escuchando por el tema de kilómetros. Esto no significa de asimilación de entrenamiento, no significa que a todo el mundo le vaya a funcionar, pero sí está más que demostrar, y no solo por este rango de tiempo, sino en otras ocasiones ha pasado, que tú necesitas casi más volúmenes altos que trabajar muchos ritmos, ¿no? Para incluso luego ir rápido las carreras, ¿no? Relativamente rápido para ser una corrida de ultrafondo. En mi caso sí, de hecho siempre me pasó de mi mejor 1000 haciendo una serie, ser a
a 3:47 y después hacer un 10.000 a 3:45, mi mejor marca. No tiene sentido. Pues soy así. O sea, me ha funcionado siempre que series muy humildes, dándolo todo, que hasta a veces decía, pero no sé sufrir. Y no, a ver, sí que sabe sufrir, pero no sé por qué. Es como que la memoria toca un poquito un ritmo, luego lo puede mantener, pero es a base de mucho volumen, de mucho volumen. En mi caso sí. Y un poco, bueno, hemos hablado de las principales pruebas de estas de 24 horas. El 24 horas es una prueba que ha evolucionado desde esos años, estamos hablando de aproximadamente 10 años hasta ahora, ha evolucionado todo este mundillo de la ultradistancia, se ha puesto muy de moda sobre todo los ultra trails, que no dejan de ser pruebas de 24, 36, 40 horas corriendo. No es lo mismo, porque esto es sobre un terreno llano, una pista, un circuito de 1 kilómetro y siempre manteniendo un ritmo, no como las carreras de montaña, es otro tipo de esfuerzos, pero me refiero que hay que gestionar también alimentación y ese tipo de horas. Ha evolucionado sobre todo el tema del entrenamiento nutricional, ya se sabe mucho más, pues lo mínimo que hay que comer para mantener siempre el cuerpo en unos mínimos para poder rendir. También ha evolucionado el tema de entrenamientos, ¿no? Y en el tema de entrenamientos no está muy de moda hacer, por ejemplo, sí que hay gente que lo hace, ¿no? Pero en entrenamientos de 60, 70, 80 kilómetros, por ejemplo, ahora Juan María Jiménez, por ejemplo, está preparando el Mundial y ellos lo hacen con la base del ucraniano que llaman, que son entrenamientos todos los días de 20 kilómetros y un día tras otro, no hacen series, sino es un tema de ritmo, o sea, de volumen, y luego sí que un día a la semana pues van metiendo entrenamientos de 40, 50, hasta 60, creo que llegan por ahí por lo que más o menos tengo entendido. Tú en este caso sí que había mucho entrenamiento de doblar, sí que casualmente muchas mañanas hacían esos 20 kilómetros, pero también trabajabas series y también hacías carreras. Las maratones que tú decías antes eran siempre a ritmos cercanos a 3 horas cuando tú marcas 2:53, que no está muy lejana, pero no te costaba o era un ritmo que lo tenías bastante asimilado, ¿no? ¿Tú crees que con ese tipo de entrenamientos, por ejemplo, de lo que hemos hablado del ucraniano y hacer un día a la semana algo más largo, porque no es igual que lo que tú hacías, te podría ir bien o qué diferencias ves? Pues yo sí que soy partidaria, porque si no cuidas la velocidad, tú piensas que el ir cómoda a un ritmo muy a lejos de lo que tú ruedas es un extra. Pero también tienes que acostumbrarte a estar encima del cuerpo horas, horas y luego correr despacio no es fácil, te cargas otros músculos. Entonces creo que es el equilibrio perfecto los 20-25 hacerlos como asimilarlos como si una persona normal hiciera 5 kilómetros. O sea, 20-25, va, como si nada. Alternando con un día de más volumen y saber correr lento y saber simplemente horas, cabeza y sin descuidar la calidad. Está muy bien si tienes alcance, pues carreritas es la mejor forma de quitarte un día de calidad, das lo mejor, eh, la máxima velocidad y ya te aseguras ahí una buena calidad para que al día siguiente sea, por ejemplo, un rodaje súper largo y súper suave. Y sí, es fundamental todo el hecho de todos los días querer meter un montón de kilómetros, no, porque al final te vas a estancar entre 30 y 40, vas a tener asimilado cierto tiempo y cierta fatiga, cada vez vas a ir más lento, lo que siempre hacemos, un mismo ritmo todos los días, cada vez cuesta más y vas yendo más lento, entonces lo que hay que hacer es engañar y cuando es largo y si no, el mínimo diario de entre doblar 30-40 que caigan. Doblar o 25 una tirada pero gestionarte eso diariamente entre 30 kilómetros y alternando calidad con súper largo. Vale, y un poco para acabar, bueno, yo también quería decir que, claro, estabas hablando de entrenamientos y de ritmos. En ese caso, Cristina, que siempre intentaba 200 por encima, 226, para gente a lo mejor que se plantea o corredores hacer las 24 para llegar a marcas, yo que sé, en torno a 170, 180, llegar cerca de los 200. En este tipo de marcas, seguramente aparte de correr, se andará. Creo que es muy importante entrenar el tema de andar. Por ejemplo, en las carreras de trail, que prácticamente todo el mundo anda, es clave entrenar a andar, ya no solo por andar rápido, que también, sino porque se trabajan otro tipo de músculos. Esto nosotros lo hemos vivido los 6 días, las primeras ediciones.
si tú no andas y de repente en un día te pones a andar 7 u 8 horas, sobre todo el tema de los peroneos, de los talones y tal, se carga una barbaridad. No, el trabajo de muscular, incluso el de la pisada, no tiene nada que ver. Por eso considero que si os planteáis hacer un 24 horas y parte del vais a gestionarlo, aparte de correr andar, entrenar también el andar y el andar rápido y el andar horas. Porque si no, luego puede llegar a la lesión muy fácilmente o incluso luego cuando vuelvas a correr no ser capaz porque tengas una fatiga muy grande. Y para acabar un poco, Cristina, una persona que nos esté oyendo, que a lo mejor haya hecho, no sé, alguna maratón como mucho, que se plantee este tipo de pruebas de 100 kilómetros, sobre todo de 24 horas, ¿qué consejo les darías un poco o por dónde lo enfocarías tú? Pues que se tomaran esto, primero, si asumen el compromiso de preparar algo tan exigente, que sepan que van a ser horas, que no se agobien ni hagan cálculos de a tal ritmo, tal tiempo, tanto, si a la mitad de la carrera tengo que llevar tanto, no. Lo dije antes, sentados, tranquilos y sobre el papel, salen kilómetros por todas partes, hasta te da tiempo vamos, a ducharte, a cenar y seguir haciendo kilómetros. Pero no es así, el cuerpo va mermando las fuerzas y cada vez cuesta más sumar kilómetros. Entonces, esa persona que tiene la ilusión de debutar en 24 horas, que ya va ya gestionando la cabeza y que simplemente sea estar en activo las 24 horas. Lo que ha dicho Alberto, entrenar a andar, que suma más que quieto, y entrenar, correr despacito, que suma más que andar rápido. Y luego lo que se pueda en la medida, andar a un ritmo más o menos el que llevamos de entrada en nuestro entrenamiento. Otra cosa importante, por ejemplo, de cara a Barcelona, Candragó, como sabemos que es en pista, yo me acuerdo de ir a la pista de Murcia a darle vueltas allí. Si puedo tener el mismo terreno, por la cadera, por los giros, por la cabeza. Si sabes que la prueba de 24 es en pista, pues vete algún día en pista y di 3 horitas, 3 horitas y media. Y sí, que vendrá uno, se irá, volverá y dirá, pero esta chiquilla sigue allí. Eso me ha pasado a mí. Cuando estaba en la universidad, venían clases, iban clases, volvían clases, iban clases. Y yo a veces, pues si tocaban 50 kilómetros en pista, pues giraba cada hora de sentido, pero ayuda. Y también pues bueno, ir controlando la cabeza de tanto tiempo, siempre como mini carreras, hacerlo en los entrenamientos. Buf, tengo un largo de 3 kilómetros, de 3 horas. Vale, pues en verdad es una. Cuando cumpla la una, son tres de una hora. Acaba la una, yo siempre gestiono mini carreras en carreras. Y para esa gente que empieza, pues nada, saber que pase lo que pase cuando acaba, la satisfacción es muy grande. Nos pregunta Venusa Ancestral, hola, ¿crees que sea buen ritmo 6 minutos el kilómetro y soy principiante? A ver, depende un poco de dónde venimos. A ver, en este tipo de pruebas, a diferencia, por ejemplo, de una maratón, imaginamos un ejemplo, una persona que va a correr una maratón a 5 minutos el kilómetro, 3 horas y media, ¿vale? Los largos le tocarían hacerlo más lento. Sí que puede meter las series cortas, rodajes a intervalos, a umbral, más rápido, pero el largo habría que hacerlo. Otra cosa es que la gente lo haga, pero 15, 20 segundos por encima del ritmo. En una prueba de 24 horas es clave entrenar el ritmo. Es decir, si tú tienes planteado también en el 99, bueno, en el 100% de los corredores, una maratón tú puedes, y la idea es empezar y acabar al mismo ritmo. Correr a 5 y a lo mejor si se te va 5:5, 5:10, y si te va más es que pinchas. En este tipo de pruebas la gente empieza a un ritmo y casi siempre la segunda parte se hacen más kilómetros, se hacen menos, con lo cual el ritmo es descendente. ¿Por qué? Porque las paradas son más largas, porque se pierde el ritmo, porque se empieza a alternar con andar. Entonces, hablamos como ritmo para empezar la prueba. Si tú haces 6 kilómetros, o sea, 6 minutos kilómetro durante 24 horas, si no paras nada, se te saldría 240 kilómetros, son 10 kilómetros a la hora. Eso evidentemente no va a ser así, por lo que hemos comentado. No es un buen ritmo a lo mejor para hacer una marca cerca de 200 si todo sale bien, porque seguramente pasarías las primeras 12 horas pues, en 110, 112 si no paras mucho, y las segundas 12 habría que sumar pues, 90 o lo que fuera. Yo antes, si es principiante, yo haría
alguna prueba de 100 y alguna prueba de 12 horas como test a esos ritmos. Porque aquí la clave en este tipo de pruebas es la experiencia es clave. Una persona que tiene una muy buena marca en 10.000 o en media maratón, es fácil que en su primera maratón sea capaz de hacer una buena marca. El 24 horas cambia todo, porque no es otra gestión, no solo de alimentación, sino de trabajo muscular. Hay que gestionar la fatiga muscular. No es nada un tema de pulso alto ni de... No tiene nada que ver con un desgaste de una carrera corta. Entonces, resumiendo la pregunta, o sea, la pregunta que nos hace nuestro amigo, 6 minutos el kilómetro, depende de dónde se venga. Por ejemplo, para una persona que ha hecho una maratón en 3 horas y media, 3 horas 20, no es un ritmo exigente ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, claro, que esto hay que prolongarlo en el tiempo. Hay que entrenar mucho, mucho a ese ritmo y sí que sería bueno antes de enfrentarte a un 24 si puedes hacer un 100 o un 12 horas y ir gestionando con esos ritmos. Yo, por ejemplo, no sé, pues imagínate que para abril, mayo quiero hacer un 24 y me planteo salir a ese ritmo, que pienso que sería luego hacer una marca cercana a las 200 si todo va bien. Yo intentaría hacer 3 4 meses antes un 100 un 12 horas y lo haría a esos ritmos, a ver cómo acabo esa prueba y en función de ahí pues programar los entrenamientos. Sí, el tema es que el reloj es muy relativo, entonces, si tú al 6 a lo- al kil- ay, si tú vas corriendo a 6 el kilómetro y te notas que incluso vas muy lento, también te cargas. El correr más lento de lo que... Pero en verdad las 24 horas son fastidiadas por eso, porque es un ritmo que tú tienes que trabajar sabiendo que lento vas a gusto. Es como un footing. Entonces, si el footing es a 6, a 5:30, a 5 según la velocidad que estás acostumbrado, pues perfecto. Es como estoy aquí, pero no estoy haciendo nada, sigo sumando, sigo sumando. Es más bien trabajar esa sensación de comodidad y de confort avanzando, porque son muchas horas. Es como ser diésel, es máxima rentabilidad, mínimo consumo. Entonces, y otra cosa a mí me pasa porque, bueno, siempre tuve asma y después de la neumonía aún me pasa más, pero siempre me costaba mucho hablar y correr. Entonces decían, lleva un ritmo cómodo que puedas hablar. Yo, claro, ese ritmo para mí, aunque fuera lenta, yo siempre me cuesta hasta que no caliento y eso. Pero es un poco un consejo, si me lo permitís. No os pongáis a hablar, es un 24, concentraos, no perdáis ni una en nada de energía, que sé que es difícil, pero está el antes y el después para hablar todo lo que queráis. Y es eso, un ritmo en teoría cómodo que puedas hablar, que puedas estar a gusto. Bueno, pues con esto acabaríamos el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os hemos podido aportar algo, algún consejillo de nuestra experiencia, algo que podáis aprender, pues contentos estaremos. Y nos vemos en próximos directos donde seguiremos tratando temas de estos de correr y todo lo relacionado con este mundo. Pues muchísimo ánimo y si os pica la curiosidad no lo dudéis, porque la vida está pues para vivirla locamente y precisamente son locuras estas, pero bienvenidas. Venga, hasta el próximo.